Hola a todos, soy Mireia. Ahora acabo de acabar una clase de catalán y me acabo de acordar que hace tiempo que quería haceros un vídeo explicándoos un error muy típico que cometen los alumnos de Latinoamérica cuando estudian y aprenden catalán. Y es el conflicto con el uso del pronombre usted o ustedes. El punto de partida lo tenemos que encontrar ya en la diferencia entre este pronombre en España y en Latinoamérica. El usted o ustedes en España se utiliza para un ámbito formal, es decir, para hablar con alguien, con una persona mayor, con alguien que no conocemos o que no tenemos confianza, con alguien que es yo qué sé, en el trabajo, ¿no? Que tiene un rango superior al nuestro, con nuestro jefe, por ejemplo, cuando hacemos presentaciones delante de otras personas, ¿no? En un ámbito o en un contexto más formal. Ahí utilizamos el usted o ustedes. En ámbitos informales utilizamos el tú o vosotros, ¿no? Con los amigos, con la familia, con alguien con quien tienes confianza. Sin embargo, en Latinoamérica esta diferenciación no ocurre. Es decir, en Latinoamérica el usted o ustedes es de uso común, tanto en situaciones formales como informales, muchas veces en detrimento del tú o vosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tengo un alumno, una alumna de Latinoamérica que está aprendiendo catalán y empieza a hablar, lo que hace es traducir en su mente del español al catalán, cosa muy lógica. Y aquí es donde entra el problema. Primero, el problema en el uso, en el contexto, ya que nosotros vamos a diferenciar estos dos ámbitos, ¿no? El ámbito formal y el informal, pero también la manera como conjugamos el tiempo verbal. Es decir, en Latinoamérica se usa el usted o ustedes como equivalente aquí a el tú o vosaltres. Es decir, se utiliza una forma verbal que corresponde a la segunda persona del singular o del plural. Y entonces la traducción ya no es la correcta, porque en catalán el vostè o vostès no equivale al tú o al vosotros, sino que equivale a él o ella y a ellos o ellas. Es decir, que lo que vamos a tener que hacer es utilizar un verbo en tercera persona, ya sea del singular o del plural, ¿no? Por ejemplo, en español, mucha gente me dice, ¿ustedes dónde viven? En el sentido de vosotros dónde vivís, es decir, vosaltres on viviu. Si fuera un ámbito formal, sí que podríamos utilizar el ustedes, el vostès. Vostès on viuen. Es decir, para no liar mucho, tenemos que fijarnos mucho en qué ámbito, en qué situación estamos. Si estamos en un ámbito formal o informal. En el ámbito formal vamos a utilizar el vostè o vostès, que se conjugan como una tercera persona del singular o plural. Vostè on viu? Vostès com es diuen? Pero si lo que estamos utilizando o estamos en un contexto informal, debemos utilizar el tú o el vosaltres. Tu on vius? Vosaltres com us dieu? Espero que haya quedado clara un poco la explicación y si no, ya sabéis que me podéis dejar vuestras dudas, vuestras preguntas en los comentarios. Y pues, a los que normalmente hacemos clases juntos, pues lo único que les puedo decir es ánimo, vamos a seguir practicando y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.